Código de Barras Vizcaya. El consumo y sus derivadas en Hoy por Hoy. Código de Barras Vizcaya. Sí, estamos aquí un jueves más con casos interesantes que creemos les pueden ayudar. Fíjense el tema que pone encima de la mesa la ECA-ACUP, esta organización de consumidores vasca, que no sé si se han dado cuenta ustedes, pero han pasado ya 5 años en 2025 desde la pandemia. Bueno, pues todo aquello cambió en nuestras vidas de manera radical, está clarísimo, pero 5 años después hay que recordar muchos de esos procedimientos de reclamación para los ciudadanos y para las ciudadanas. Así que, Markel Echevarría, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ha quedado un día precioso, ¿eh? Bueno, estaba yo revisando, estaba revisando, fíjate, lo tengo abierto, siempre hay que acudir a la fuente, SOSDEIA, que hoy tenemos alerta naranja, en general todo el día, pero por navegación, por precipitaciones, por viento, por salpicadura de ola. Hoy es un día de invierno, como debe ser el invierno, por otra parte. Markel, cuéntales a la audiencia, por favor, ¿por qué traes hoy el tic-tac del reloj de la prescripción? Importante, hablamos de una fecha y de un periodo concreto, porque al final, como bien has comentado, Azul, la pandemia de 2020 pues cambió nuestras vidas de manera radical, paralizando el mundo tal y como lo conocíamos. Y ya sabéis que desde ECA nos gusta siempre decir que el consumo es un reflejo del mundo en el que vivimos. Y es que durante aquellos meses muchas personas consumidoras se enfrentaron problemas inesperados. Pues vuelos cancelados, productos que nunca llegaron, servicios que no se prestaron. Bueno, en definitiva, situaciones que por supuesto afectan también al ámbito del consumo, como bien has comentado, Azul. Ahora, 5 años después, desde ECA, queremos recordar a la gente y a los y las consumidoras que muchos de esos procedimientos de reclamación podrían estar al borde de prescribir y que si quieren reclamarlos tienen que darse un poquito de prisa. Y es que según la normativa vigente, los plazos de prescripción para reclamaciones relacionadas con consumo suele ser de 5 años. María López, Luis Arbiol, Rafa Gardiazabal, es decir, representantes de Bilbao Denda, Cecobi y Casco Viejo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? A ver, estáis repasando, os devolvieron todo, pedisteis algo, os ha sorprendido lo que nos viene a contar hoy, 5 años después, ECA-ACUP. A mí me ha sorprendido el que hayan pasado 5 años desde la pandemia. Eso lo primero. Pero una duda muy rápida. Si la empresa esa con la que contrataste, lo que fuera, ¿ha quebrado o ha cerrado? Bueno, ahí entiendo que habría que ver las circunstancias en las que se ha cometido. Si de alguna manera entendemos que esa quiebra se ha derivado por el hecho de la pandemia o simplemente ha terminado su actividad más adelante de manera posterior a hacer nosotros nuestra reclamación ahora, pues entiendo que habría que identificar el caso de manera individual. Y de todas maneras, yo no soy la persona... No, pero espera, Markel, espera un momento, que tenemos a Cecobi, que tienen de todo, asesores jurídicos, absolutamente de todo, representar a 45.000 pequeñas empresas. Madre mía, qué peso llevo encima. Pero, bueno, tremendo. Tienes esa responsabilidad con la audiencia. No sé, estoy a punto de echar a correr. No sé si habría que... Yo te dejo además la oportunidad de que si no sabemos responder hoy, lo hacemos la próxima semana, pero de todo aquello... ¿Sigue todavía cayendo en vuestras empresas consultas jurídicas? Os lo digo de verdad. De que se deba, no se deba hacer con el consumidor o con el usuario, usuaria. ¿Cae algo de aquellos años? Nosotros no. ¿A Cecobi lo tiene en orden todo? No, la verdad es que no, en ese sentido no hemos tenido ni prácticamente ni consultas. O sea, quiere decir que... Curioso. Al final la mayoría no prestamos servicios, ¿no? Lo que vendemos es un bien. Claro. Y lo que decimos siempre, en el comercio de cercanía, si no te ha llegado, porque lo has podido pedir online o lo que sea, pues se acercan y te reclaman, o si tienen un problema vienen y es lo que tiene la venta presencial. A ver, pero Rafa me ha dicho que igual picarescas, que algo hay. Nosotros, hubo muchas dudas en su momento cuando hubo que empezar a devolver los créditos del Cargi. Los plazos de cuándo había que empezar, porque luego hubo aplazamientos. Ahí sí hubo un poco de debate porque, entre los comerciantes. Exacto, porque algunos pues se habían endeudado y todavía siguen endeudados. Y hubo duda de cuándo había que empezar a devolverlos, porque en principio era el de 1 año, luego fuera el de 2, luego se prorrogaba 6 meses. Y realmente ahí sí hubo dudas. Pero por lo demás, como dice María, ¿no? El comercio local estuvo cerrado, punto final. No había, y lo que quedaba pendiente pues se atendía después o de la manera que se pudiera, pero como estábamos dando la cara, no tenías el problema para solucionar. Esto, Markel, tiene más que ver, por ejemplo, con aerolíneas o lo que decías, tus servicios online. Los sospechosos habituales de los que siempre... Ninguna duda.
de alguna manera nos Espacio toca hablar, seguro. ¿no? Ya. Así es. Bueno, el casco viejo. A ver, Luis, pronúnciate a vosotros. No, nosotros tampoco tuvimos muchas quejas. Era el momento de las reuniones de los comerciantes. Nos reuníamos todos para ver cómo había hecho cada uno las cosas, a ver si entre todos sacábamos algo mejor, ¿no? Bueno, las pantallas que había que poner protectoras, o sea, eso sí. todo Los aquello gastos, sí que fue un drama, gastos. pero eran consultas más en ese sentido, y Eso de es. las ayudas que salieron dictadas al comercio, Eso porque es. hubo unas ayudas directas por establecimiento. Eso O es. sea, Sí, eso sí, sí que sí, gestionamos un montón, pero Sí. nosotros en la parte de reclamación está... De nada. esa parte Muy no. bien, pues que quede dicho y que tenéis aquí a ECACUP, que también pues que tiene todos los datos, su servicio jurídico y por supuesto Márquelo. Y os voy a traer, ha ocurrido esta mañana el paso que se esperaba y además debe impactar directamente en el Plan General de Ordenación Urbana. Acaba de ser a las 9 de la mañana, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, con todas las réplicas de la oposición, de los grupos municipales, pero ya en Bilbao está claro que de alguna manera se intenta poner coto a las habitaciones y a las viviendas turísticas en todas esas zonas calificadas como de vivienda tensionada, es decir, Casco Viejo, Bilbao la Vieja, Matico, Abando, Indauchu, Olabeaga. Los nuevos pisos turísticos, por abreviar, solo podrán serlo si tienen acceso independiente desde la calle, con lo cual ya sabéis que se dice que lo que hay y a saber. Quiero una primera valoración de lo que supone para el impacto para el sector que vosotros representáis, ¿no? A ver, ¿cómo se ve toda esta jugada, Rafa? Bueno, por un lado tiene su parte negativa porque en principio va a haber menos plazas, digamos, hoteleras, y lo entrecomillo lo de hoteleras, pero tiene una parte muy positiva, creo yo. Yo creo que lo que es regular todo el tema de las viviendas turísticas es importantísimo. Genera unos problemas que al final derivan en el odio, y lo entrecomillo, al turista, en la repulsión al turismo, en concebir el turismo como algo negativo, y es todo lo contrario. Yo creo que la regulación está bien, hay que regularlo, hay que tener sentido común, y lo más difícil de todo, encontrar ese equilibrio, entre lo que es la actividad económica propicia para la ciudad y lo que es el ciudadano y el bilbaíno, que es el dueño de la ciudad. ¿Cómo lo ves, Luis? Pues yo tengo una parte que Porque además viniendo del Casco Viejo, que es zona tensionada. Claro. Yo tengo una parte que siempre yo sigo preguntando, antes de que se aprobara esto y ahora que se ha aprobado, ¿cómo vamos a perseguir a los pisos turísticos ilegales? Porque claro, lo que hacemos es normativas para llevar a cabo respecto a la gente que quiere montar un negocio legal. Pero el problema verdaderamente, volvemos a lo mismo, es todos los pisos ilegales. Si el otro día el ayuntamiento, leí en algún sitio y escuché, me parece que en vuestra radio, que dio un número de más o menos el número de pisos ilegales que hay, si estás dando un número es porque eres conocedor de que existen esos pisos legales. Aquí se ha hablado y mucho, cuando hemos hablado de turismo, de incrementar las plantillas de los inspectores y también de hablar de las grandes plataformas, Sí, ¿no? claro. En esta mesa lo hemos dicho muchísimas veces, que son que además ni cotizan ni están aquí en nuestro ámbito. Ahora ha salido la nueva normativa europea. Ha cambiado, cierto. Efectivamente, que por ejemplo estas plataformas, y vamos a ponerles nombre, Airbnb va a tener que declarar cuáles son los pisos turísticos que tiene. Eso es. Antes no tenía obligación de decir cuáles eran. No hay que olvidar que... Y lo hará después de tantos recursos que pueda interponer. Esto se alarga en el tiempo. Exacto. Pero hay que reconocer y saber que Airbnb es la mayor empresa hotelera del mundo y no tiene ni un solo hotel. Y funciona, pues todos sabemos dónde tiene la sede fiscal, en definitiva, que no aporta gran beneficio económico como tal a las ciudades. Sí es cierto que todas las habitaciones y pisos que alquila, pues sí nos benefician. Lo difícil es el equilibrio, pero sí es importante lo que dice Luis. Es tan fácil como entrar en esas plataformas y ver los pisos turísticos y ver cuál tiene licencia, porque tiene la obligación de poner el que tiene licencia y el número de licencia. Ahí no sé si ECACUP ha entrado en ese terreno que es tremendo, si os ha llegado alguna consulta o habéis ayudado a alguien a aclarar algunas cosas. A ver, la realidad es que todavía no tenemos muchas consultas en este sentido, pero sí que es verdad que es algo que, bueno, la deriva que lleva Bilbao en su modelo de ciudad, sobre todo en el ámbito del turismo, era algo que preocupaba porque también tenía ciertas derivas en el ámbito del consumo también, y bueno, creemos que es una medida que, lo dicho, es positiva porque de alguna manera pone coto a ese bullicio que se había generado en todo el tema de los apartamentos turísticos, y que al final era una jungla, o sea, cualquiera podía ponerlo en cualquier circunstancia. Esto incrementaba de alguna manera que cada vez los precios de los alquileres fuesen menos accesibles para las pequeñas y medianas rentas, y en definitiva era un modelo de ciudad que no nos representaba
Bueno, a luego ECA. también es verdad que luego lo escucharemos a partir de las 2:20, todo el debate que ha habido en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, donde la oposición, EH Bildu, lo que argumenta es que ahora lo que se abre la mano es por las características, ¿no? Es a que todo esto se expanda por otros barrios Claro. más lejanos, que no están dentro de la zona tensionada. Es decir, que la parte en la que se dice que los nuevos pisos turísticos solo podrán serlo si tienen acceso independiente desde la calle, puede ser más rentable haciéndolo en las zonas que están más alejadas del centro, no lo sé. Por cierto, hay una futura ley de turismo pendiente, que esto también estuvimos hablando de ello en Fitur. Lo que está buscando esa nueva ley futura de turismo es que las concesiones actuales caduquen y tengan que amoldarse a las nuevas ordenanzas, que yo no sé si esto se llegará a conseguir. Es un poco en respuesta a lo que tú antes decías, Luis. Por ejemplo, lo de accesos independientes, si vamos a situaciones como en el Casco Viejo, sería inhábil. La mayoría de las lonjas son propiedades de comercios y ¿cómo le das acceso a un primer piso, que es donde debería estar la vivienda turística, cuando tienes una lonja ocupada por un comercio? Claro, ahí entraría ese debate, o fijaos, se abre otra puerta también, ¿no? A quién le pueda ser más rentable una cosa u otra. Cuidado con esa puerta también. Bueno, yo en definitiva yo creo que hay un concepto que tenemos que tener todos muy claro, que la ciudad de Bilbao es de los bilbaínos. Y no podemos, no debemos caer en la tentación de, por un afán de recepción turística, llegar a los límites que en algunas zonas están llegando, de que literalmente no hay pisos para que la gente joven alquile, no solo por precio, porque no hay pisos, porque es mucho más rentable al propietario alquilarlo a nivel turístico que alquilarlo en un plazo largo de tiempo. Es muy difícil de gestionar. Yo creo que la caducidad de la licencia es importante, el poner un plazo de años y en ese plazo de años volver a pedir una solicitud, y si estás fuera de esa posibilidad que te quiten la licencia, yo creo que eso puede ser una buena medida, pero veremos a ver jurídicamente hasta dónde llega. Hasta no es dónde fácil. llega. Oye, María, tú traías algo relacionado con las reseñas de Google. ¿Qué está pasando? A ver. Bueno, yo, igual que todos los que estamos sentados aquí en la mesa, entendemos que hoy en día la parte de reseñas que ponen los usuarios en Google es fundamental. Entonces, es verdad que a los comercios en general nos ayudan, ¿no? Porque si dan testigo del servicio que das, pero hay algunas reseñas que son falsas, que todos conocemos. Conocemos casos cercanos, menos cercanos, más cercanos. Y cuando tú lo denuncias a Google, porque en algunos pueden haber hasta indicios de delito, de cosas que te están acusando o tal, no hacen nada. Entonces, yo lo que llamo es a la prudencia. Cuando una persona quiere poner una reseña, que primero que se ciña a la realidad de lo que ha vivido en el establecimiento, en el restaurante, en el sitio al que haya ido, en el hotel, donde sea. Y luego que tengamos mucho cuidado, que a veces Internet es una plataforma, es un sitio, ¿no?, en el que anónimamente alguno es muy valiente y dice cosas que no debe. Entonces, bueno, me parece que es importante, que hay que concienciar de que hay que hacer buen uso, igual que hemos hablado de la parte del turismo, ¿no? Sí, pues que etiquetar el equilibrio, pues aquí también. O sea, ¿Y vosotros desde CECOBI podéis hacer algo? ¿Vuestros servicios jurídicos se puede hacer algo? ¿Se ha intentado? No, es que no puedes hacer nada. Te ponen una reseña que es falsa, incluso lo denuncias a Google y no hacen nada. O sea, te dicen, no, vuelve en 24 o 48 horas, le daremos una respuesta a su solicitud. Es un arma de doble filo, sobre todo porque de alguna manera sí que estás capacitando a las personas consumidoras para de alguna manera premiar o puntuar ese servicio que ha recibido, pero si también quiere de alguna manera meter el dedo a ese comercio en el ojo, lo tiene muy sencillo, porque hace muchísimo daño una reseña mala a cualquier comercio, que ya sea pequeño o ya sea incluso mediano, porque hoy día el posicionamiento web y el posicionamiento SEO, que algún día si quieres hablamos de sí, este por supuesto. es importantísimo. La gente, para llamar a cualquier restaurante, para reservar, para opinar sobre dónde va a comprar, coge y de alguna manera lo busca en Internet, ¿no? Y es muy, muy importante estar bien posicionado en esos motores de búsqueda. Entonces, nos pueden hacer mucho daño. Rafa, Luis, María, Markel, yo solo quiero invitaros a que, si queréis, pues sigáis escuchando la radio hasta las 2 de la tarde, porque yo ahora lo que tengo que deciros es que ha entrado en Radio Bilbao alguien que a mí me recuerda a mi más tierna infancia, después a mi adolescencia y después ahora mismo, porque es un gran pianista, también a los momentos más recientes, ¿no?, de sus conciertos. Ha entrado en Radio Bilbao Emilio Aragón. No sé a vosotros qué os sugiere esa persona
esa personalidad. Pues volver, como has dicho tú, a la infancia, ¿no? Sobre todo a la infancia, ¿eh? Sí, Curioso. acordarnos de aquellos momentos, ¿no? No solo de cuando estaba con los payasos de la tele, sino luego también los programas que hacía en solitario, las series, concursos. Pues hombre, un poco el inicio de esos momentos de la televisión privada. Alegría, yo también Bueno, lo digo. pues a mí me parece que era un moderno, porque fue el primero que tuvo narices de ponerse unas playeras con una chaqueta. O sea que ha sido una avanzada a su tiempo. Playeras con smoking. Pues vamos a recibirle entre todos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Agur. Gracias a todos.